Parece. Juanfer, ¿tú estás por acá? Hola, ahí sí. Hola Pilar, qué rico verlas. Mónica, qué bueno ver esos rostros. Es muy diferente cuando uno ve esa pantalla negra. A ver. Juanfer, ¿tú estás de pronto por acá? ¿Me escuchas? Ah, espérate. Ah, ok. Espérate. Juanfer, bueno, no sé cómo hacer para poner como sala de espera o si ya la tiene y cómo hacer para... Ah, bueno, ya veo a Mark. A ver si ahí... Sebas, ¿me escuchas? Sí, Te le estoy hablando di... por el WhatsApp, y te he dejado varios mensajes en el chat de Zoom. Ahí te estoy dando todas las indicaciones que en este momento no puedo utilizar la plataforma. Porfa, dale permiso de co-host a todas las personas. En este momento, pausa la grabación porque se está grabando. Creo que accidentalmente le dieron al botón. Ah, espérate. Ahí ya estás como anfitriona. Listo, María. María, ¿me confirmas? ¿Estamos listos? Hola, María Paz. Sebas, yo no la escucho, pero a mí me sale que ya está grabando. Listo. Perfecto. Bueno, entonces a todos nuevamente pero muy buenos días, a las personas, buenas tardes a las personas que están conectadas. Agradecimiento muy especial a Dana por acompañarnos con la moderación de este último espacio del circuito, de lo que sería ese circuito o ese ciclo de objetivos de desarrollo sostenible todos los jueves hasta ahora. Y pues también a estas invitadas de lujo, a Mar desde España, que allá ya son más de las 10 de la noche, a Pilar desde Chile, a Mónica desde Paraguay. De verdad que un agradecimiento muy grande a todos por estar acá en este espacio. También un agradecimiento a la Fundación Universidad de Antioquia nuevamente, al programa de desarrollo docente y a las facultades que hicieron posible este espacio. Estamos hablando de las facultades de ingeniería, de las facultades de derecho y ciencias políticas. De verdad que siempre es muy grato contar con aliados que nos colaboren en todo este tipo de estrategias. El día de hoy, pues ya con este espacio estamos cerrando nuestro circuito de innovación. Tuvimos talleres en la mañana, talleres de objetivos de desarrollo sostenible, taller de economía circular. Después a las 10 de la mañana estuvimos hablando de ecociudades, propuestas de solución hacia los objetivos de desarrollo sostenible. También después a las 2 de la tarde hablamos sobre la innovación social como aporte a la construcción de paz. Y en este espacio, pues ya van a conocer a las invitadas, vamos a hablar sobre los ODS como eje estratégico para la sostenibilidad de las iniciativas sociales. Ahorita ya se van a presentar. Extenderles otra vez la invitación a los profesores y administrativos de la Universidad de Antioquia para que se puedan inscribir al curso de innovación social que empieza en la semana de Pascua o también al diplomado de innovación social que también empieza en la misma semana. O sea que hay muchas ofertas desde la desde la división de innovación, pues todas las puertas están abiertas para que ustedes puedan acceder a nuestras ofertas de sensibilización, ofertas formativas y demás. Yo creo que, pues, aclararles otra vez las reglas de juego. Básicamente, recuerden que vamos a tener un chat de preguntas y respuestas. Siempre toca aclarar esto mucho porque escriben muchas preguntas por el chat social,
Recuerden que hay un chat social, es el que tiene una nubecita, y hay otro que es el de chat de preguntas y respuestas, que es el que tiene dos nubecitas, ¿cierto? El chat social lo dejamos para los saludos que vienen haciendo, ¿cierto? Que un saludo desde México, desde España, que nos encanta leerlos, y por favor síganlo haciendo y cuéntenos desde dónde nos acompañan, que Barranquilla, etcétera. Pero también pues necesitamos que las preguntas que van a hacer a nuestras invitadas las hagan exclusivamente por el chat de preguntas y respuestas. Las preguntas que hagan por ahí, pues Dana las entenderá como unas preguntas a que desde el respeto ella las lea por ustedes, o también al final quienes levanten la manito, pues entendemos que nos están pidiendo acceso al micrófono y les daremos la palabra. Tienen esas dos opciones. Entonces sí es importante hacer hincapié sobre ellas. Bueno, yo creo que ya es tiempo de terminar este día de hoy. Dana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo desde Bogotá, cierto? Sí, bueno, Sebas, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente a todos bienvenidos, a quienes también nos están acompañando de las sesiones de los webinars que tuvimos durante este mes de marzo. También bienvenidos. Con este estamos dando cierre a ese ciclo de webinars y damos además cierre a este circuito de innovación. Sin más preámbulo, bueno, hoy curiosamente en Bogotá está haciendo mucho sol, entonces pues ya sin más preámbulo la idea es arrancar este conversatorio con nuestras tres invitadas, que para mí es un honor además tenerlas y poder tener esta conversación entre mujeres. Nos está acompañando Mar desde España, entonces Mar, si quieres, qué mejor que tú para presentarte y cuéntanos un poco también en esa introducción cuál ha sido tu trabajo y tu acercamiento con ODS. Sí, fenomenal. Bueno, pues yo sobre todo agradecer muchísimo la invitación a la Universidad de Antioquia a participar en el espacio. Yo cuando conocí a Sebastián le decía pues, que siempre para nosotros es un gusto acudir a invitaciones que nos hacen desde Colombia, como Sustentia, bueno, personalmente y como Sustentia, porque es un país en el que ya llevamos trabajando más de 10 años. Entonces aprovecho esto también para sustituir que yo pues, participo en el espacio como Sustentia, que es una consultora, y también quiero introducir digamos, ese matiz o eso, porque es, desde ahí, desde ese ámbito, desde el ámbito de la consultoría y de una empresa privada, es desde el que yo voy a hablar, ¿no? De una empresa privada pues, que tiene unas particularidades también, que es que nosotros pues, realmente no lo utilizamos como tal, o Sustentia no lo utiliza como tal, pero todo el trabajo que nosotros hacemos realmente está orientado a los ODS y está orientado a hacer digamos, a tener un impacto, ¿no? En problemas, en problemas sociales y en retos que en este momento se están planteando a través de estas agendas tan importantes, ¿no? Pues la consultora es una consultora pequeñita y es una consultora fundada por dos hermanos que salen también del mundo empresarial, igual que las personas que estamos trabajando ahora, y en un determinado momento pues nuestras inquietudes personales pues, nos llevan a tomar decisiones sobre a qué le queremos apuntar con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es así un poco como para dar contexto y para empezar ya también a hablar para empezar a orientarnos ya hacia este tema que nos ocupa, que son los ODS y las iniciativas sociales. Perfecto, gracias Mar. Y le voy a dar la palabra a Pilar, que nos está acompañando desde Chile. Hola, hola a todas y todos. Gracias Dana por la presentación. Gracias Sebastián y a la universidad por la invitación. Me presento, soy Pilar Riesco, yo soy socióloga de profesión. Trabajo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, el PNUD. Y desde ese mundo también voy a conversar con ustedes y voy a exponer en el fondo el trabajo que hacemos desde el PNUD en Chile, que principalmente se relaciona con el trabajo con el Estado de Chile y principalmente con el sector público. Tenemos varias iniciativas y proyectos que van en la línea de avanzar hacia el desarrollo sostenible y hacia mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, y en ese sentido encuentro muy interesante además que esté Mar, que trabaja más desde el sector privado, porque es algo que desde el mundo que nosotros venimos desde PNUD estamos un poco más alejados. Entonces, muy interesante. Muchas gracias nuevamente por la invitación y encantada de estar acá.
Gracias a ti. Y bueno, Mónica, que nos está acompañando desde Paraguay. Dale, Mónica, preséntate. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me sumo al agradecimiento que estaban mencionando Pilar y Mar, antes que nada a Sebastián por conectarnos, por generar este espacio, por el formato del espacio, por sobre todo porque lo hace efectivamente muy fácil de acceder, de compartir. Y qué interesante que ambas se hayan presentado antes, porque efectivamente me considero como un pequeño puente entre ambas. Yo vengo del mundo privado inicialmente, soy administradora de empresas y tengo especializaciones posteriores en temas de responsabilidad social e innovación empresarial. Y sin embargo, hoy, ¿verdad? Desde el 2019 estoy trabajando en el PNUD, en un proyecto particular que se llama Laboratorios de Aceleración, que es una red que se conformó en más de 90 países ahora, pero por sobre todo que está constituida en un 80% por outsiders del PNUD, ¿verdad? Hay personas de la academia, personas del sector privado, personas de la cooperación internacional, de ONGs. Entonces es para mí un placer poder compartir este espacio con ustedes, poder conocer un poquito más cómo se vienen trabajando desde el sector privado, desde el gobierno. Esta temática, qué tipo de preocupaciones y desafíos ven, también las que vean el público por sobre todo. Y bueno, muy contenta de estar acá y a las órdenes. Súper bueno, y para quienes no me habían escuchado en los webinars pasados, yo soy Dana Giraldo, vengo del tercer sector ONG, entonces casi que tenemos una arista en cada lado. Trabajo en WWF ya hace 5 años en temas de alianzas privadas, entonces también soy un poco como Mónica, un puente, tengo estudios previos en relaciones internacionales e innovación social. Bueno, y para arrancar me gustaría que me contaran de pronto, y me gustaría arrancar con la visión de Mónica, es cómo ves tú que aportan los ODS a la sostenibilidad de iniciativas sociales. Buenísimo, muy bien. En línea por ahí con lo que les estaba comentando con relación a la estructura de los laboratorios, me parece importante comentarles un poquito cuál es la metodología de trabajo que tenemos de manera muy breve. Gran parte de nuestro trabajo se basa en generar ciclos de aprendizaje cortos relativamente, de 6 meses o de 1 año, que incluyen 4 etapas. En primer lugar, una etapa de identificación de soluciones, de mapeo de soluciones a cierto tipo de desafíos o problemas que están enfrentando las distintas comunidades, y en ese sentido mucho del espíritu es entrar a ver qué está pasando, qué ya se está haciendo, cómo están resolviendo este problema desde nuestra perspectiva completa o incompleta, pero ¿qué está sucediendo? En una segunda etapa, entrar a analizar esas soluciones que encontramos, explorarlas y compararlas en el contexto local, nacional, regional, internacional, y en este sentido nos ayuda mucho la red. En una tercera etapa, y con esta información previa, por diseñar estos pequeños ciclos de aprendizaje a través de experimentos, ¿verdad? Utilizando en algunos casos metodologías rígidas, ¿verdad? De investigación, y en otras no, justamente porque el objetivo es generar estos aprendizajes rápidos, fallar rápido para aprender, para adaptarlo y ojalá en el caso de encontrar una respuesta o una propuesta interesante, positiva, escalable, llevarla a esa última etapa, la etapa de crecimiento. Y eso no significa que si en las etapas anteriores fallamos o encontramos algo que no funcionaba, lo descartemos, al contrario. Es importantísimo poder sistematizar todas esas opciones, encontrar qué es lo que no estaba funcionando tanto y trabajar en que sí lo haga, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son muchas de las soluciones o situaciones que ya se están llevando adelante dentro de las iniciativas. Y yendo más a un ejemplo concreto, me pongo a pensar en un proyecto que ya existía antes dentro del PNUD, que se llama Asunción Ciudad Verde de las Américas, ¿verdad? Asunción siendo la capital de la ciudad, y trabaja mucho en lo que es el ODS 11 de ciudades sostenibles, y trabaja, bueno, sí, en todo lo que sería Asunción y Gran Asunción en el área metropolitana, pero específicamente nosotros como laboratorio decidimos apoyarlos en un trabajo que estaban realizando en un barrio en particular. Es un barrio de viviendas sociales, bastante modelo,
que básicamente trasladó un montón de personas que estaban en zonas inundables a este barrio modelo, y bueno, estas personas comenzaron de vuelta a generar todo tipo de sustentos, ¿verdad? Diarios, y ahí nosotros decidimos actuar en lo que era el grupo de recicladores. Ellos conformaron una asociación de recicladores, muchos de ellos se conocían del barrio anterior, muchos de ellos no, y ellos conformaron esta asociación porque mucha gente los quería ayudar, como era un barrio modelo, había muchas organizaciones que tenían muchas ganas de apoyarlos, y para recibir este apoyo ellos necesitaban estar formalizados de cierta manera. Por más de que ellos ni se conocían bien aún, no necesariamente tenían una confianza entre ellos, pero como que la situación se dio, se forzó y ellos están formalizados hoy. Y el trabajo del laboratorio era comenzar a aprender con ellos, respetando sus tiempos, tratando de fortalecer un poco el trabajo de confianza, de trabajo en conjunto, de profesionalización de lo que ellos iban haciendo para ir mejorando, bueno, su sustento, su calidad de vida. Y en este ejercicio, o como este ejercicio en muchos casos para nosotros, se trata de ver la sostenibilidad, ¿verdad? De los ODS a lo largo del camino, tratar de ver qué funciona, qué no, respetando por sobre todo y cuidando lo que ya está sucediendo, y aportando mucho desde ahí. Pero eso diría, no me quisiera extender más para darle tiempo a las compañeras de compartir también. Súper. Bueno, Pilar, tú que has trabajado mucho también en temas muy sociales de fondo, temas más de situación de pobreza, cuéntanos tú cómo crees que entró esta agenda a aportar a estas iniciativas que ya se venían trabajando. Gracias, Dana. Mire, cuando vi esta pregunta, me entró, o sea, como que la encontré difícil en el sentido de cómo responder, cómo la sostenibilidad en el fondo, o sea, cómo hacer que los ODS fomente la sostenibilidad de una iniciativa social. Y en ese sentido, a mí me gustaría responder esto desde la siguiente forma. Nosotros vemos los ODS como una hoja de ruta, como un plan, en el fondo, un marco general que se puso la humanidad para resolver ciertos problemas de acá al 2030 que son prioritarios. Y como tales, con ciertos lineamientos, tales como no dejar a nadie atrás, poner el foco en la innovación, en fin. Entonces, teniendo este marco conceptual, yo sentía que era necesario decir que finalmente los ODS nos invitan a observar los problemas de una forma equilibrada y multidimensional e interconectada. O sea, uno no puede pensar en los ODS como casillas que están separadas, esta idea de los compartimientos, sino que los ODS están conectados. Esta idea de que si queremos pensar en pobreza, no podemos no pensar en desigualdad de género, en educación, en ciudades sostenibles, en trabajo decente, en alianzas, en productividad, en fin. Entonces, esta idea que nos pone los ODS como marco general de poder analizar los problemas de una forma multidimensional, nos brinda la oportunidad finalmente de tener la capacidad de pensar que si estoy diseñando una iniciativa social o estoy para abordar un problema específico, ese problema debiese ser analizado en su multidimensionalidad, identificar brechas de forma multidimensional y ver ahí en aquellas brechas donde si yo pongo una solución voy a acelerar y catalizar otras soluciones. Entonces yo creo que por ahí va un poco mi respuesta, en el sentido de que los ODS son un marco general que nos posibilita pensar de una forma diferente los problemas que se nos enfrentan, y en ese sentido las iniciativas sociales que se desarrollan en el marco, por ejemplo, de la universidad o en el marco de cualquier institución, desde el sector privado, desde el Estado, pensar y diseñar una iniciativa social desde la lógica de los ODS permite una sostenibilidad en el largo plazo, porque finalmente permite, más allá de incorporar el componente medioambiental, que es la gracia finalmente de la Agenda 2030 y de los ODS, permite una sostenibilidad de largo plazo de poder pensar los problemas de una forma más compleja, incorporando a los más vulnerables, incorporando la innovación y haciendo las cosas de una forma diferente. Entonces yo creo que por ahí va mi respuesta. Súper, y muy en línea con eso que dices, y hablando de la multidimensionalidad, pues aquí el sector privado tiene todo que ver, y Mar,
que es nuestra experta en este momento desde ese sector. Me gustaría también entender un poquito tú cuando viste esta pregunta, ¿qué pensaste, ¿no? Y qué dijiste? ¿Cómo estamos aportando a la sostenibilidad de estas iniciativas? Sí, para mí un poco la reflexión va muy en la línea de lo que hace Pilar también, que es, me vuelvo un poco atrás también en la propia presentación mía y de Sustentia, ¿no? Nosotros somos una consultora, también al principio cuando nos presentábamos cada una o cuando hacíamos ese cierre decíamos cada una está más o menos en una pata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como consultora, muchísimas veces la gente incluso cuando nos conoce, piensa que somos una ONG. Por la orientación que tienen nuestros servicios, por las cosas que hacemos. Son cosas que habitualmente o digamos históricamente voy a decir, son cosas de las que se ocupa una ONG. Cada vez eso es menos, porque precisamente las iniciativas sociales, que son iniciativas, cuando hablamos de iniciativas sociales, yo me planteé un poco las mismas preguntas, ¿vale? Sostenibilidad, ¿qué es? Iniciativas sociales, ¿qué es? ODS, ¿qué es? Las iniciativas sociales parten hoy día no solo de ONGs, parten de ONGs, de empresas muy pequeñas, de startups, de pymes, de micropymes, de empresas grandes también. Y entonces ahí yo creo que precisamente los ODS los que nos dan son un marco de hacia dónde mirar, ¿no? Cuando también digamos, todos los actores iba a decir por suerte, pero yo creo que también por hechos consumados, ¿no? Y la pandemia, el COVID-19, nos ha venido a poner encima de la mesa de manera clara cosas que no se estaban abordando, que se venían empujando, pero sobre las que no se estaba, digamos, poniendo la suficiente atención, que es necesario, que eso que dice la Agenda 2030, que todos los actores se ocupen de los temas, porque son agendas muy urgentes. Son agendas ambientales y son agendas sociales que son de las que es imprescindible ocuparse ya. Entonces, yo veo los ODS, o nosotros lo vemos también desde nuestro propio trabajo, como empresa privada. Para nosotros es un marco que nos sale ya, digamos, por todo el histórico de trabajo de manera natural. Nosotros podemos analizar cada uno de los proyectos que hacemos y siempre estamos impactando de manera directa a través de nuestros propios proyectos o de las empresas o las ONGs a las que impulsamos. Todo eso siempre va dirigido hacia uno o varios ODS y no de manera, digamos, casual, sino de manera intencionada, ¿no? Porque es precisamente un marco, es el marco en el que si quien se quiere mirar, quien quiere decir de qué manera yo, desde mis capacidades, desde mis conocimientos, puedo contribuir a solucionar problemas urgentes. Y luego esa otra pata que decía también Pilar y que Mónica también pues evidenciaba con ese trabajo práctico de cómo ellos están abordando los laboratorios. La sostenibilidad no solo es la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas o de las contribuciones y los efectos que tienen esas iniciativas, sino la sostenibilidad en el sentido de equilibrio, de que para atender lo ambiental no puedes desatender lo social. Los efectos positivos o las contribuciones positivas o digamos las soluciones que pones para solucionar un problema, valga la redundancia, por el ámbito ambiental no pueden producir impactos en lo social. Y eso es un tema, por ejemplo, que en este momento es muy relevante, es un temazo, decimos aquí, ¿no? Correcto. Entonces yo resumiría en que es un marco en el que mirarse y es una motivación para las iniciativas sociales para orientar yo qué puedo hacer, yo qué quiero hacer, yo qué sé hacer. Y súper, y me gusta mucho lo que dicen porque veníamos hablando justamente en las sesiones pasadas de esta hoja de ruta, ¿no? Y yo cómo me empiezo a alinear a esa hoja de ruta. Y ahí viene la siguiente pregunta y es, ¿por qué es importante alinearse? Cada actor desde lo que está haciendo, desde los proyectos, iniciativas que se tengan privadas, públicas, mixtas, ¿por qué es importante esa alineación? Y cómo medir el aporte a los mismos, ¿no? Que son dos temas además súper importantes y es, bueno, me alineo y después cómo sé que estoy aportando y esto cómo lo reporto, que es una de las grandes temáticas que nos ha abordado, sobre todo acá en Latinoamérica en los últimos años, y me gustaría arrancar escuchándote, Pilar, un poco. Gracias. ¿Por qué alinearse? Yo creo que acá es como, ¿por qué no? O sea, en el fondo, esto es la agenda global que entre 190 países, yo creo que única vez, bueno, estaban los ODM anteriormente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero en el fondo
fue un desafío complejo de negociaciones, de mucho que hay detrás de todo este tema, para acordar como planeta, finalmente, como humanidad, cuáles son los desafíos que nos vamos a poner hacia adelante, porque si no, lo que está en riesgo acá no es el fin del planeta, sino que el fin de nosotros mismos. O sea, finalmente nosotros estamos habitando un lugar que se está haciendo insostenible. Entonces, ¿por qué alinearse? Yo creo que, ¿por qué no? O sea, y ahí hay una... perdón, pensé que se me había caído el internet. De ahí hay una reflexión que a mí me surgió acá, que efectivamente la Agenda 2030 compite con muchas otras herramientas, otras metodologías, otros instrumentos que se usan en diferentes partes, y ahí yo creo que el llamado también es un mea culpa también para los sistemas, las agencias o las personas que están involucradas, de poder posicionar efectivamente este marco global como un marco que nos une a todos y que nos vincula a todos y que todos nos pusimos de acuerdo en esto. Y además porque efectivamente es una agenda compleja que logra poner en el centro temas asociados, claro, a las personas, al planeta, a la prosperidad en el fondo y a las alianzas posibles y a la paz. Entonces es una agenda súper ambiciosa, entonces yo creo que todo lo que vaya en la línea de poder alinearse hacia agenda de todas maneras es una contribución. Pero me quería detener brevemente en la parte de la medición, que es cómo en el fondo uno puede aportar y medir el aporte que uno hace. Y eso es súper interesante porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos generales, o sea, la Agenda 2030 en general te pone un marco de ODS con indicadores y con metas súper específicas, pero el llamado principalmente siempre es a que esta es una agenda global y que los países y los contextos subnacionales deben localizar y hacer propia la agenda. O sea, no tiene mucho sentido pensar que uno va a agarrar los mismos indicadores para medir situaciones en Chile que en Colombia o en España o en algún país de África. En fin, las problemáticas son diferentes, las prioridades son diferentes y por lo tanto cada uno de los países, y ojalá a nivel subnacional, poder ir haciendo una bajada y una apropiación en sobre todo los sistemas de medición. Y ahí hay ejemplos varios en el fondo para poner a disposición, pero por ejemplo, Brasil lanzó hace poco un atlas de medición de cómo aportar avances en Agenda 2030, o sea, cómo en el fondo las iniciativas que están generando aportan y contribuyen a los ODS. Bolivia tiene un atlas municipal, hicieron una bajada súper específica de iniciativas a nivel municipal de cómo se está contribuyendo a los ODS. En Chile en particular también tenemos formas de ir monitoreando y avanzando en eso, pero en general yo creo que acá el llamado es a que las formas de medición tienen que ser locales también, y en esas formas de medición, por supuesto que tienen que estar involucrados aquellos que son beneficiarios de estas iniciativas sociales. O sea, en general, las lógicas de participación, de involucrar a las personas que están siendo beneficiadas son un punto importante en esta idea de no dejar a nadie atrás y al final involucrar a los que están siendo beneficiados por estas iniciativas en sus propias lógicas de medición. Súper. Y Mónica, un poco tú que estás trabajando en todo este mundo de la aceleración y la innovación, ¿por qué dirías que es importante la inclusión de los ODS ahí, en esa particularidad, en los proyectos e iniciativas que te llegan? Yo creo que principalmente es lo que siento mucho en Paraguay y probablemente sea una sensación similar en el resto de Latinoamérica. Siento que cada proyecto, cada iniciativa es una oportunidad de hablar, de entender cuál es el grado de conciencia, de comprensión, de profundidad que se le da a cada uno de los ODS. Y creo que ese diálogo es demasiado rico como para desperdiciarlo. Te diría que más allá del marco, para medir lo que sí nos sirve muchísimo, mi lado humano me lleva a priorizar siempre que al momento de construir estos espacios, de llamar a las iniciativas, al gobierno, a quien sea a la mesa, es debatir, bueno, queremos trabajar en el ODS 2, ¿por qué? ¿A vos cómo te afecta? ¿Qué conoces del ODS 2? ¿Qué sabes que se está haciendo en otro lugar? ¿Por qué crees que es relevante? ¿Qué metas pensás que tenemos como país? ¿Qué metas deberíamos tener a nivel nacional, subnacional, como decían? Y creo que
ese diálogo, esa concientización, esa escucha con humildad por sobre todo, nos lleva a, por un lado, entender, por volver a pasar, ¿verdad? Por el corazón, por la cabeza, por qué es importante esta agenda, cómo está afectando efectivamente la calidad de vida de demasiadas personas. La ubica en otro punto de prioridad, y a partir de eso nos ayuda a construir también esas mediciones de otra manera, ¿verdad? Un proyecto en el que estuve participando de manera un poco superficial, aún siendo sincera, pero me hizo acordar de lo que mencionaba Pilar, es un proyecto que busca encontrar oportunidades para inversionistas en el país en torno a los ODS. Y esta conversación, o sea, participé de algunos espacios y fue súper rico, porque así como me toca mucho en el día a día escuchar esta visión de las iniciativas sociales y del gobierno, era una oportunidad para, dentro de un espacio como lo que es la cooperación internacional, escuchar qué motivaciones, qué preocupaciones, qué oportunidades veían los empresarios en torno a los ODS, y salieron ciertas priorizaciones bastante interesantes, pero se hace muy evidente la falta de diálogo, ¿verdad? Son prioridades completamente distintas, pero bueno, es como decir, mira que mucho hay para hacer, pero por otro lado te agarra un poco de desesperación, y creo que tenemos que continuar con este tipo de ejercicios, dándole el tiempo que se merece a ese diálogo, para que cuando aparezca en el papel no se sienta como una cláusula más, sino que se sienta como el corazón del proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Buscamos cambiar la calidad de vida de esta comunidad. Buscamos mejorar las habilidades, la capacidad técnica, profesional de este grupo, que se sienta mucho más tangible, porque de alguna manera siento que en gran escala no se siente de esa manera, se siente como un marco frío, cuando en realidad es todo lo contrario, es la base más humana que probablemente podamos encontrar. Total, y ahí yo creo que a lo que dices, Mónica, somos dos cosas, y tenemos el ODS 17, que a veces se desdibuja un poco en el panorama, y es el motor de toda esta agenda, ¿no? Y son las alianzas, y cómo promovemos espacios también de diálogos en torno a los ODS, por un lado, y dos, cómo hacemos de esto un diálogo del común, y lo apropiamos en el día a día de cada uno de los actores, y ya te voy a poner ahí a hablar un poco, Mar, pero es cómo hacemos para que lo apropiemos, porque las problemáticas son las que existen y han existido de toda la vida, no es que estemos dejando de hablar de temas de pobreza y desigualdad, eso existe y está en el común de la gente. ¿Cómo hacemos que asocien esto a que eso tiene una hoja de ruta que se llama ODS, que hay muchas cosas por hacer y unas metas planteadas incluso? Y entonces, Mar, también cómo has llegado un poco y ha sido esa inclusión de los ODS, o has visto esa importancia de la inclusión de los ODS, sobre todo desde la consultoría, que es en lo que tú has trabajado. Sí, yo os comentaba, el perfil de Sustaindia desde siempre ha sido un perfil muy social. Siempre, digamos, esto que ahora a nosotros nos sorprende, por ejemplo, el uso de nuevas palabras a las que nosotros de repente decimos. Voy a ser muy breve porque esto es una reflexión así como un poco... no incluimos las palabras que se utilizan en nuestra página web, o sea, es como si perteneciésemos a otro sector cuando siempre hemos estado trabajando en este sector, porque lo trabajábamos de otra manera. Nosotros somos una consultora, entonces somos una consultora, igual que Price es una consultora, pero no hacemos lo mismo que Price. Entonces, para nosotros siempre ha sido algo, ya te digo, muy, muy natural, y creo que eso también está relacionándolo con el tema de la pregunta sobre cómo hacer que los actores se apropien. Yo creo que es muy importante el tema de la localización, y es muy importante el tema de que cada uno asuma su rol dentro de esta agenda, no más. Las empresas no pueden asumir el rol del Estado, las organizaciones internacionales en los países tampoco lo pueden hacer, las micropymes no pueden asumir el de las pymes, o sea, cada uno, yo creo que cada actor dentro de esta agenda tiene su rol y tiene su alcance también, y tiene su manera de aproximarse a los temas.
Y desde ahí, y desde, evidentemente, desde, digamos, contextos que favorezcan que esas alianzas, digamos, que unos puedan trabajar de manera articulada con los otros y esas alianzas se puedan dar y cada uno pueda tener su espacio para hacer ese trabajo, es desde el que se puede, digamos, desde el que se puede conseguir que cada uno desde su rol se apropie, que cada uno cuando ve, digamos, bajado mucho más a terreno y bajado mucho más ya no digo a metas, digo a micrometas, digo al entorno, traducir lo que Mónica y Pilar también comentaban antes, ¿no? A cuáles son los problemas de mi barrio, cuáles son los problemas de mi ciudad, cuáles son, si una se lee los ODS, incluso si se lee las metas, pues dice, ¿yo cómo puedo contribuir a esto? Es que no sé, me pierdo, esto es un océano inmenso y yo tengo muy poquita capacidad de influir aquí, pero digamos, a medida que se hacen también esos trabajos de difundir buenas prácticas también, ¿no? De cuáles son los ejemplos de distintas iniciativas sociales que desde los distintos actores se están trabajando o de, como siempre, ¿no? Sensibilización, formación, mucho trabajo, yo creo, en eso, en común, de manera articulada sobre qué es lo que puede aportar cada uno. Evidentemente el rol, yo creo, pues del sector público privado, es un sector hiper importante para catalizar o para generar el contexto en el que todo esto se pueda dar, pero cada uno tiene su hueco. Y perdón, que creo que me he pasado muchísimo de los 3 minutos. No te preocupes, es válido no cortar las ideas, además que es muy, muy interesante cada parte que ustedes hacen. Un poco ya yéndonos al panorama latinoamericano, ¿cómo creen o cómo han visto ustedes que se está abordando en la región la incorporación de esta Agenda 2030? Pues ya llevamos casi 10 años, un poco 11, un poco andando en este. Entonces, ¿cómo ha sido esa aproximación desde cada uno de los países, pero también como región? Porque al final pues tenemos un contexto muy parecido entre los países. Y si quieres arrancar, Mónica, te doy la palabra. Sí, claro que sí. Yo cuando leí esta pregunta, efectivamente me remonté al trabajo cercano que nos permite hacer con Latinoamérica el laboratorio. Empezamos con 60 laboratorios, eran muy poquitos en Latinoamérica, pero hoy con los 90 ya son 14 países de Latinoamérica que van trabajando en conjunto. Y si bien tenemos la libertad de elegir esos planes de acción, esos ciclos de aprendizaje, como les decía, que vamos a tratar de encarar, hay temáticas comunes que van surgiendo. Sin necesidad de mayor articulación, surgen los mismos temas, los mismos intereses, las mismas prioridades. Por ejemplo, no sé, mucho de lo que vimos el año pasado iba en torno a la formalización del empleo, que implica esa informalidad, no solo en términos de acceder a un RUC, como le decimos acá en Paraguay, que sería como tu cédula tributaria, sino que en acceso a lo que es servicio de salud, ¿verdad? Servicio de salud público, qué tan expuesta quedó la ciudadanía en torno al COVID, lo que es manejo de residuos sólidos, como les comentaba anteriormente, toda la digitalización de emprendimientos de base. También me he ligado con el tema de informalidad, es como que cuando uno toca algo, automáticamente se vuelve en un árbol de subtemáticas que poder ir abordando, y uno se queda con ganas de tener el tiempo y los recursos de trabajar en todas, pero efectivamente la red nos permite aprender un poquito de las experiencias de otros, y si yo no tuve la oportunidad de profundizar acá, de por ahí, tengo la oportunidad y podemos compartir rápidamente, y se siente un trabajo en conjunto, si bien aún no fue posible en mi experiencia lograr un trabajo súper articulado entre varios países. Creo que vamos camino de a poquito, y nos van uniendo justamente estas temáticas comunes. Por ejemplo, en torno a lo que es residuos sólidos, trabajamos bien arrancando, sí, me parece que fueron 2 semanas antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de juntarnos presencialmente y dijimos, bueno, ¿quiénes están interesados en trabajar en manejo de residuos sólidos? Presentamos unas propuestas y bueno, nos juntamos a
hablar entre distintos países y utilizar una metodología en particular. La metodología se llama inteligencia colectiva y fue guiada por Nesta, que es una organización de UK, que nos apoyó en la metodología. Todo esto está disponible en línea, si es que lo quieren ver también, pueden acceder. Y a partir de este ejercicio y la inteligencia colectiva, de alguna manera se trata de recuperar, de apropiarse, de incluir, ¿verdad?, a estas personas que están logrando estas soluciones, y uno puede abordarlas de distintas etapas, puede abordarlas de la etapa de entender la problemática, puede utilizar esta metodología tratando de diseñar soluciones, porque efectivamente ya pasé la etapa de entendimiento, ya tengo información para llevar a cabo y ya puedo aplicar una solución, puedo aplicarla desde el punto de vista de adaptar las soluciones que ya se armaron, o inclusive de aprender de lo que salió bien o lo que salió mal. Y les menciono esto porque de alguna manera el compartir y las similitudes que tenemos entre muchos de los países al trabajar ya sea con iniciativas sociales, con el gobierno, con el sector privado, es súper, súper rico. No tenemos que desperdiciar todo lo que nos dio este contexto de COVID, de generar todos estos espacios virtuales, esta facilidad de conectarnos a un Zoom y hablar con una Mar, con una Pilar sobre qué hicimos en torno a una temática, qué metodologías usamos, con qué actores hablamos del gobierno, de la sociedad civil, cómo lo hicimos, qué salió mal. Por Dios, tenemos que compartir todo lo que sale mal para tratar de ayudar a otros autores a no cometer los mismos errores, a no empezar de cero. Entonces, para mí, mucho del trabajo con Latinoamérica todavía está en proceso dentro de una experiencia muy, muy personal mía, pero sí me entusiasma ver que estamos bastante alineados en prioridades, en necesidades, en formas de trabajo, en visión, y eso me alienta mucho. Súper, bueno, Mar, que te escuché sintiendo mucho. ¿Tú cómo lo ves ya desde una mirada un poco fuera de la región? Sí, yo tengo que confesar que a mí esta pregunta me dio como pudor, ¿no? Porque digo, ¿cómo yo voy a contestar a esa pregunta desde acá y desde mi limitado conocimiento de una tremenda cantidad de países tan diversos, ¿no? Para mí es un reto responder a la pregunta. Yo prefiero, voy a decir 4 palabras, pero realmente prefiero también que Mónica y Pilar sean las que se ocupen de contestar esto. A mí me genera siempre muchísima curiosidad y digamos, me despierta mucho ¿cómo decirlo? Me agrada mucho conocer, ver, yo cuando nosotros tenemos proyectos pues en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Honduras, pero evidentemente lo vemos siempre desde aquí, ¿no? Y yo veo lo despiertas que están las iniciativas en América Latina, las iniciativas sociales. O sea, para mí realmente es un aprendizaje, a esto es a donde yo quería llegar, para mí es un aprendizaje, observar todo eso desde aquí, ¿no? Porque realmente creo que el contexto es muy, muy distinto, es un contexto muy efervescente con su contexto, ¿no? Pero realmente pues es espectacular verlo. Súper, súper, súper. Y Pilar, bueno, tú para cerrar esta pregunta. Gracias. A ver, también la pregunta así como, ¿qué está haciendo Latinoamérica para incorporar la Agenda 2030? Es un poco ambiciosa, pero yo creo que acá mi reflexión va en la línea que yo creo que hay que hacer un antes y un después de COVID. O sea, antes de la pandemia, en general, las iniciativas sociales o todo lo que estuviese relacionado con la Agenda 2030 estaba bien enfocado hacia una lógica medioambiental. O sea, en general se usaba la agenda como que excelente, porque en el fondo la agenda lo que vino a poner el tema del planeta como con el mismo nivel de importancia que los problemas asociados a temas sociales o a conflictos económicos o cosas así. Entonces, en el fondo, creo que antes del COVID, efectivamente, habíamos tenido una sensación de que habíamos superado ciertas barreras estructurales y nos estábamos focalizando hacia otro tipo de cosas, y las iniciativas sociales iban harto en esa línea, a pesar
a pesar de que, por supuesto, en la región existen dificultades y problemas estructurales que son complejos, que no se han eliminado ni superado, y esto con la pandemia, y en Chile en particular tuvimos, además de la pandemia, en el año 2019 un estallido social muy importante. Entonces, esto vino a remecer, yo creo, las prioridades que pensábamos que teníamos como región también, porque principalmente todo lo que estaba pasando, hoy retrocedimos mucho. O sea, en temas de desigualdad, de participación laboral, de participación laboral de las mujeres, cómo las mujeres van a recuperar la salida del mundo laboral por problemas generalmente asociados a lógicas de cuidado, la reincorporación en el fondo y la recuperación de, el empleo, así como la pandemia ha visibilizado otro tipo de problemas como las brechas digitales, ha puesto sobre la mesa y nos ha como sacado el manto de la modernidad y ha hecho que volvamos a pensar en las complejidades de vivir aislado, en las zonas rurales. Entonces yo creo que hay un antes y un después, y en ese sentido las iniciativas sociales, al menos en Chile, en general, el mundo de las iniciativas sociales había abordado múltiples problemas y múltiples cosas asociadas a la agenda, pero post pandemia yo creo que las prioridades han cambiado, que efectivamente se está focalizando más en grupos vulnerables, en cómo de verdad poner el foco en los problemas complejos que son más importantes. Y yo veo ahí que el desafío principal, sobre todo para la región, es lograr finalmente posicionar y avanzar sobre iniciativas sociales, así como iniciativas gubernamentales, o en el fondo acelerar una recuperación del COVID que sea sostenible. O sea, efectivamente, no liberarnos de esto, y finalmente tenemos una oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad de ponernos, levantarnos de este remesón gigantesco de una forma óptima, amigable con el planeta, poniendo en el foco a los más vulnerables, y eso yo creo que va por ahí mi reflexión. Espérame, una cosa que aprovecho de ¿cómo se llama? De algo que se me quedó un poco de la reflexión pasada, y ahí Penud, yo creo que Mónica me puede complementar más también, pero en el fondo pensar en estas lógicas como de medición, que para mí igual es un tema, yo me focalizo harto como en monitoreo y evaluación, pero pensar en lógicas de medición de cómo las iniciativas sociales están contribuyendo, ahí también hay varios ejemplos que se los podemos compartir después, pero por ejemplo, PNUD Global está sacando iniciativas como el SDG Impact, que tiene como estándares súper claros. Me imagino, Mar, que quizás tú los conoces mejor, porque en el fondo es cómo involucrar al sector privado en la contribución a los ODS y aplicar estándares claros para, en el fondo, hacer como una especie de checklist de que efectivamente si hago tales cosas estoy contribuyendo directamente al avance de los ODS. Y como eso hay varias herramientas y metodologías que están disponibles para todos y todas, así que bienvenido y que todos lo pueden revisar. Sí, yo ahí apunto, si me permite, Dana, ¿me permites una puntualización al hilo de lo que dice Pilar? Porque es muy, muy, muy interesante, y el tema de las empresas es muy, muy, muy relevante. El tema de la contribución de las empresas, ¿no? Y esa enorme capacidad de hacer contribuciones positivas que tienen, pero lo que decíamos antes también, lo que decía ahora Pilar, en el sentido de la recuperación tiene que ser una recuperación sostenible, y de aquí hay que salir con una, digamos, ese concepto que se habla de la nueva normalidad. La nueva normalidad tiene que ser una nueva normalidad, pero de verdad, no podemos volver a la normalidad que nos trajo hasta aquí, precisamente, que es la de todos los problemas, todas las vulnerabilidades que se han visto muy claras ahora con esta crisis de COVID. Entonces, un poco para volver al tema del equilibrio de
digamos, de los impactos o de las contribuciones a los ODS, de las iniciativas sociales desde cualquier tipo de empresa. Esto tenemos que es muy importante eso, digamos, gestionar lo positivo y lo negativo. O sea, no puede haber contribuciones positivas, no pueden llevar a que haya contribuciones negativas. Y eso, pues, también al hilo de la pregunta que hacías antes, de por qué incluirlo en los proyectos, por qué incluir la visión de los ODS en los proyectos, yo diría que porque te permite, digamos, establecer unos objetivos y monitorear precisamente todo esto, ¿no? Yo qué tipo de acciones transformo mi compromiso hacia la sostenibilidad en un proyecto concreto, en unas medidas que voy a implementar, en unos medios que voy a poner, y cuidando que haya esa coherencia entre el efecto positivo que yo quiero ejercer y los posibles efectos negativos que mi operativa me puede, si no la gestiono, ¿no?, en lo que se llama debida diligencia en derechos humanos, por ejemplo, que incluye toda la parte social y ambiental, si no utilizo bien esa herramienta, no equilibro lo positivo y lo negativo, pues el profesor John Ruggie decía que la mejor manera de las empresas de contribuir a los ODS es gestionar precisamente todos esos riesgos e impactos que tienen, ¿no? Y eso en este momento, precisamente, que es un momento de gran transformación y gran cambio, es súper importante. Totalmente de Darse a los acuerdo. ODS, pero gestionar de manera equilibrada. Totalmente de acuerdo a ello. Sumo dos cosas. Una es entender esa interrelación que tienen los ODS, como decías un poco, Pilar, es que no son casillitas ahí, sí. Yo no necesito, y ahí voy a mi siguiente pregunta, es, yo no necesito desde la posición, el sector en que estoy para apuntarle a un solo ODS y decir, es que quiero hacer todo. Con lo que priorices, es importante entender la cadena de efectos y impactos, tanto positivos como negativos, que puedo tener, porque al final la sostenibilidad lo que busca es eso, o sea, la naturaleza es la base de la existencia y es la base de nuestra economía, nuestros estilos de vida, es cómo ser sostenibles en ese proceso. Y ahí justamente viene la pregunta y es cómo lograr que los diferentes actores en las iniciativas sociales se apropien de esta agenda, lo entiendan, y ya un poco Mar nos decía, bueno, hay unas matrices de riesgo, deberíamos empezar por ahí. Me gustaría escuchar un poco tu posición, Mónica. Estaba con un poco de ruido de fondo, tenía miedo que justo, pero parece que se calmó. Está bien, está bien. Creo que lograr esa apropiación en gran medida cuesta un poco por lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Muchas de las iniciativas se sienten como una gotita en un océano y no necesariamente se apropian o son conscientes del impacto que están generando en su comunidad, qué grado de referencia existe hacia ellas a nivel nacional o en otras comunidades. Entonces creo que nuestro rol muchas veces es el de encontrar estas iniciativas, identificarlas, mapearlas, tratar de generar algunas articulaciones entre ellas para que se sienta como parte de una red más grande, para que puedan encontrar otras herramientas, metodologías a su disposición que les permitan efectivamente embanderarse con la causa y poder participar de los espacios sin miedo. Realmente tratar de empoderarlas por ese lado, generando una visión más amplia, más profunda de entendimiento de estas iniciativas, valorando y reconociendo el trabajo que vienen haciendo en campo, en el día a día. Y creo que mucho del rol de la cooperación internacional, de las empresas también, porque muchas veces también son ellas quienes identifican dentro de su zona de interés estos actores en torno a ciertas temáticas y tienen la posibilidad de impulsarlo. Creo que eso es lo que hace falta en muchos casos, ¿verdad? Uno encuentra estas iniciativas súper poderosas de manera aislada, pero ya se sienten también así, y esto hace que se sienta muy débil todavía esa apropiación de la Agenda 2030 en mi perspectiva. Súper. Pilar, ¿tú qué te gustaría sumar? Sí, cortito porque el tiempo para poder recibir preguntas, pero yo creo que algo súper concreto, la única forma que los actores se involucren que los actores asociados a iniciativas sociales apropien la Agenda 2030, para mí es, o sea,
hay un step 0 que es sensibilizar, o sea, dar a conocer esto, aunque no lo crean, aún falta, o sea, nosotros llegamos a lugares y es parte de nuestro trabajo constante de poder dar a conocer los ODS, dar a conocer la agenda, dar a conocer las metodologías asociadas para poder avanzar en esto. Es algo que aunque no lo creamos, no ha permeado tanto, o sea, en general los gobiernos tienen dentro de sí metas y formas de poder dar cuenta, como los informes nacionales voluntarios, pero en general, fuera de ese espacio, en Chile al menos, la sociedad civil y el sector privado usa harto la Agenda 2030, pero no sabemos si realmente en el fondo se está avanzando realmente en los objetivos de la Agenda 2030. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de sensibilización importante, y al mismo tiempo, y me sumo, yo creo que es más adelante lo que vamos a conversar, pero creo que también es importante que debiesen haber organismos o en el fondo agrupaciones que puedan coordinar iniciativas sociales en el fondo articuladamente, porque de repente uno siente que están un poco aisladas, y esa idea de formar parte de algo, de que hay un organismo que está detrás, que está impulsando una serie de actividades o de iniciativas bajo este marco de la Agenda 2030, es importante para lograr una apropiación y un sentido de pertenencia a estas metas. Total. Mar, ¿quieres decir algo? Sí, a mí me gustaría destacar también, aprovechando el espacio en el que estamos, yo creo que la universidad y los espacios educativos tienen un rol súper fundamental en todo esto, porque al final yo pienso, en mi ejemplo, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, yo no lo he dicho antes, pero yo soy licenciada en comunicación, yo estudié publicidad y relaciones públicas, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora. Y esto lo digo en el sentido de cuánto tiempo a mí me llevó darme cuenta por mí misma, que también tiene mucho valor, de cuáles eran mis capacidades para orientarme hacia ciertas contribuciones que yo quería hacer mi transformación profesional, formativa, Y la universidad, digamos, es un espacio del que salen, pues eso, precisamente gente con muchísimas capacidades para apostarle a todo. O sea, la universidad tiene capacidad de apostar, los alumnos y alumnas de las universidades, digo, en España se llama FP, la formación profesional, digo, los distintos tipos de educación, ¿no? Incorporar en los estudiantes la lógica de qué es lo que pueden hacer cuando salen de sus estudios, a qué le pueden contribuir, por qué es importante que reflexionen sobre esto. Yo creo que también y estos espacios precisamente de innovación, digamos, el espacio como en el que se da estas charlas, el espacio que tiene la Universidad de Antioquia, yo creo que es de un valor incalculable, porque aquí están precisamente los nuevos actores de cambio y los que tienen en su mano hacer las propuestas y las acciones en los próximos años. Totalmente de acuerdo. De hecho, en la sesión pasada hablábamos de justamente el rol de proyectos de investigación. Hicimos una cuenta súper rápida, son 75.000 proyectos de investigación puede tener Colombia al año en temas universitarios, y cuántos de esos los estamos alineando a los ODS. Entonces, esa era un poco la pregunta, y lo alineo con la que viene, y era, ¿cuáles son esos avances, teniendo en cuenta que la pandemia, de verdad, como dice Pilar, nos volcó, nos devolvió en materia de muchos logros bastantes años, pero cuáles ustedes destacan como esos avances y cuáles son esos desafíos para la sostenibilidad de estas iniciativas sociales a partir de la Agenda 2030? Y yo creo que puedes arrancar, Pilar. Gracias. Sí. A ver, como dije antes, yo creo que en avance, en el fondo desde el mundo que yo conozco, desde Chile principalmente, el mundo de la academia, el mundo de la sociedad civil está realmente arriba de la ola de la Agenda 2030. En general, desde informes que hacen, dentro de sus propias estrategias de trabajo, incorpora la Agenda 2030. Y en general, yo creo que como que hay un carril diferenciado entre cómo estas iniciativas, cada una en sí misma, funciona muy bien y
incorpora la Agenda 2030 y en el fondo en ese sentido es sostenible en el tiempo. Pero para mí, como lo dije antes, uno de los mayores desafíos, al menos desde el contexto que yo conozco, es, en el fondo, es que estas iniciativas operen en un ecosistema que esté conectado, o sea, que se mire a las iniciativas sociales, o sea, que se mire hacia las iniciativas sociales como ejemplos, por ejemplo, de escalabilidad, o sea, pensar en que proyectos chicos pueden partir, pueden pilotearse y en el fondo después terminar siendo una solución de política pública, que eso, al menos en Chile, no ocurre, no hay esa conexión entre los diferentes actores que están funcionando y que están operando cada uno en su carril para avanzar hacia la Agenda 2030. Yo veo que ahí hay un desafío de generar en el fondo sistemas que permitan agrupar, conectar espacios de integración de iniciativas que finalmente hagan que esta como inteligencia colectiva emerja y uno pueda generar soluciones mejores, porque finalmente no se trata de inventar la rueda ni de hacer rocket science, sino que lo más probable es que lo que a uno se le está ocurriendo, a alguien ya se le ocurrió, entonces, o a no sé que alguien sea muy genio, pero en general trabajamos siempre de una forma colaborativa, entonces generar esos espacios de colaboración yo creo que es algo que es uno de los mayores desafíos. Súper, Mónica, ¿cuáles dirías tú? Avances y desafíos. Yo creo que me adhiero mucho a lo que habíamos compartido en preguntas anteriores. Creo que un avance que veo a partir de la incorporación de la Agenda 2030 es ese marco, esa delimitación de la cancha, que a veces no se sentía al menos tan clara antes de la incorporación de la Agenda 2030. Sí, creo que por sobre todo para el gobierno, acá en Paraguay significó un cambio bastante importante en la alineación de visión. Y sí creo que en materia como principal desafío probablemente sea aún el de medirlo, ¿verdad? A nivel subnacional, a lograr indicadores plenamente comprendibles, relevantes para el país. Creo que queda aún una brecha importante, pero me parece valiosísimo poder comenzar a hablar más o menos el mismo idioma. Veo muchas instituciones del sector público empezando no sé, con iniciativas, por ejemplo, del sello de género, ¿verdad? Que básicamente consiste en un autodiagnóstico con relación a lo que es el entendimiento de género para dentro de la institución, permite proponer algunas iniciativas en concreto para contrarrestar y en último paso, esto es evaluado, ¿verdad? Por un comité externo, ¿verdad? Que forma parte, por ejemplo, de las Naciones Unidas, y esto por mencionar uno, ¿verdad? Que me viene ahora a la mente o que está comenzando a generar un poquito de tracción, pero se trata de eso, de dejar la herramienta, la metodología y permitir que las instituciones, las iniciativas, las empresas comiencen a comprenderla desde su realidad, adaptarla, usarla, por sobre todo encontrarla válida, ¿verdad? Que permita comenzar a generar un cambio en torno a eso. Y más que nada, eso, me quedaría ahí, para no alargarme más. Súper. Y Mar, ¿tú qué opinas? Sí, yo voy en un poco en la misma línea que Mónica y que Pilar, añadiendo algunas cosas. A mí me gusta mucho ver, digamos que se pone el foco desde distintos ámbitos precisamente sobre la capacidad de las iniciativas sociales por sus propias características, ¿no? Porque suelen estar más pegadas precisamente al terreno, a lo local, o con independencia de que luego escalen y se conviertan en otra cosa también, ¿no? Pero tienen en esa misma dinámica que decíamos antes, de observar el territorio, cuáles son las necesidades, esa lógica también de enfoque de derechos, ¿no? que le pueden aplicar, de la participación con las personas afectadas, etcétera. Como que veo que se les reconoce desde gobierno, se les reconoce desde empresas grandes, se les reconoce desde pues instituciones que se dedican a hacer estudios, etcétera, el rol, ¿no? Un rol muy importante y una gran capacidad de contribuir de manera muy
importante, sobre todo algunos objetivos de desarrollo específicamente, ¿no? Entonces eso puede ser un avance, el verles como un actor relevante y un actor con capacidad de contribución, y después el desafío, al mismo tiempo también diría, y viendo que ahí muchas veces lo que hay son empresas muy pequeñas, son startups, emprendedores, son organizaciones de sociedad civil también, etcétera, pues un poco el desafío yo creo que sería en la línea también de esa articulación y de esos organismos tractores o articuladores, que exista un contexto, ¿no? Que les permita funcionar, que les permita funcionar específicamente, o sea, la normativa, los apoyos financieros, la formación también, digamos que haya un contexto para que las iniciativas sociales puedan prosperar. Y no mueran algunas a los 6 meses cuando digamos están encaminadas hacia una buena solución y simplemente pues no encuentran los apoyos para ser viables, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un poco el desafío, que realmente los países pongan su foco en la posibilidad de que, o en las fortalezas y las capacidades de las iniciativas sociales para generar contribuciones positivas, y se le dé el contexto adecuado para que puedan realmente funcionar y prosperar y ser sostenibles y relacionarse, acceder a recursos, etcétera. Súper, yo creo y sumo ya para empezar a darle cierre al proceso, me sumo un poco a lo que dices, Maris, creo que en Avances hemos puesto sobre la mesa muchos temas que antes era mucho más difícil, temas de género, temas de economía del cuidado, el mismo desarrollo del medio ambiente y la conservación del medio ambiente, como pilares importantes para vivir y para que negocios, empresas, gobiernos subsistan. Eso para mí es un gran avance. Desde el desafío está todavía, nos queda seguirlo poniendo en un diálogo más cotidiano y centralizar información, que va muy con lo que dice Pilar, es hoy no existe algo que nos permita decir, esto ya se testeó en Chile, esto ya se testeó en Paraguay, ¿cómo lo escalo acá? Hoy no existe. Y hay tantos intentos aislados desde el gobierno y desde la academia que si generáramos esos espacios de diálogo podríamos ser mucho más eficientes en los esfuerzos. Y aprovechando que tenemos aquí, hago la cuña, muchos actores de la academia, es que estamos haciendo en materia de eso, de articularnos y no dejar de ser tal vez solo los pioneros. Es un poco mi conclusión aquí, ya para dar cierre, y les hago un recorderis a todo el público. Hasta la casilla de preguntas y ahí pueden ir dejando sus preguntas para que las respondamos en los minutos que nos quedan. Me gustaría escucharlas ya cada una desde su rol y la organización en la que están, cómo están integrando y promoviendo la inclusión de los ODS a iniciativas sociales, qué herramientas o recomendaciones nos podrían compartir. Entonces, si quieres, dale, Mónica, tú puedes arrancar. Buenísimo. Ahí me quedo pensando en justamente ese posible repositorio. Y si bien está lejos de incluir muchos otros trabajos, en términos generales para nuestro trabajo del día a día, nos ayuda bastante. Les puedo compartir también después básicamente un método rápido de contar qué estamos haciendo dentro de los 90 países del laboratorio. Consisten en blogs, compartir blogs, y estos blogs incluyen básicamente resúmenes o links a las iniciativas, metodologías, herramientas, reportes que hayamos podido desarrollar ya dentro del experimento cortito que hayamos desarrollado, y estos blogs están hoy organizados por distintas etiquetas, ¿verdad?, que permiten verlos por ODS, por metodología, por temática general, y podría llegar a ser un repositorio interesante para cualquier persona interesada, para un trabajo de tesis inclusive, así que se los voy a compartir después. Creo que en gran medida cómo tratamos de integrar los ODS al trabajo que venimos realizando es, creo, más que nada con una escucha constante de qué se está haciendo, de luchar contra ese impulso de entregar algo hecho, de llegar a una comunidad, a una mesa de trabajo con un plan ya estructurado, cerrado, sellado, y entrar sí con una perspectiva de
tengo esta idea, estas preocupaciones en torno a este tema, a esta temática, creo que puede ser de esta manera. ¿Ustedes qué piensan? Y sentarnos a escuchar valorando la crítica constructiva que se pueda dar dentro de esa mesa de si le pifié en el abordaje que quiero llevar adelante, porque todavía estoy a tiempo de cambiarlo si es que hace falta, y comenzar a hacer algo bien. Muchas veces cuando uno llega con algo demasiado estructurado, demasiado cerrado y se lo presenta a alguien, a la otra persona hasta le da vergüenza decirte, sabes que no, realmente para mí no va por ahí. Anula esa posibilidad y probablemente sea cultural también en muchos aspectos, pero al menos aquí en Paraguay genera un poco eso, ¿verdad? Uno no quiere caerle mal, a no ser que ya tengas una relación previa o algo que te permita efectivamente realizar esa crítica se complica. Creo que tratamos en varias instancias de generar estos espacios de abrir la conversación, de mostrar cómo se va sistematizando ese proceso de escucha. Muchísimo se avanzó con la integración de este tipo de plataformas como Zoom. Utilizamos mucho una plataforma que se llama Miro, hay otra que se llama Mural, que ayudan a sistematizar todo este tipo de contribuciones, de realmente quitarle el jugo a esa etapa inicial de diseño de los proyectos, de establecer qué queremos hacer, por qué es importante, enfocarnos ahí, perder el tiempo necesario en esa etapa y no después, cuando ya sea un poco más tarde. Creo que es lo que más llevo o tratamos de implementar en el día a día y que muchas veces cuesta, ¿verdad? Siendo sinceros. Súper, súper. Mar, un poco también escuchar tu visión desde la organización me parece súper interesante. Estás silenciada, Mar, creo. Aquí está. Siempre hay alguien que le ocurre esto. Decía, nosotros, como os comentaba antes, para nosotros los ODS están integrados en los propios proyectos que hacemos por la característica del trabajo, de los distintos trabajos que hacemos. Nosotros trabajamos, como os decía, con empresa, con sociedad civil, con administraciones públicas. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos proyectos en los que lo que hacemos es ayudar a implementar, por ejemplo, en Colombia hemos trabajado con la Secretaría de Transparencia para ayudar a implementar la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, que es, digamos, eso está directamente, eso tiene una meta muy concreta, digamos, la implementación de leyes de acceso a la información, porque el acceso a la información precisamente es un derecho llave para el ejercicio de otros derechos. O hemos hecho proyectos también, hemos contribuido precisamente también a hacer investigaciones y un planteamiento de un marco para recoger, sistematizar información sobre cómo los países están implementando esas leyes de acceso a la información y, por tanto, cómo se puede sistematizar la meta que llevan los ODS respecto al cumplimiento de esas leyes, que está a cargo de la UNESCO. O tenemos también, digamos, una de las temáticas en las que nosotros también más trabajamos, y por eso también a mí me gusta mucho hablar sobre eso, porque creo además que es un tema súper importante, es la implementación del el marco de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de Naciones Unidas, y esto está directamente vinculado con un ODS y una meta que es, digamos, alentar a las empresas a que implementen marcos de conducta empresarial responsable e informen sobre esas, y eso está dentro del ODS 12, creo que es fomentar formatos de consumo y de producción más sostenibles. Entonces, digamos, a través de nuestros proyectos nosotros contribuimos a través de la implementación de políticas públicas, estándares internacionales, etcétera, a la implementación de los ODS, y luego también a través del trabajo que hacemos de acompañamiento hacia otros, ¿no? Por ejemplo, trabajamos recientemente hicimos un estudio con una plataforma muy grande aquí de ONGs que trabajan por la discapacidad. Ellos dicen siempre por la discapacidad y con la discapacidad, o nada para la discapacidad sin la discapacidad, ¿no? En este sentido de trabajar con las personas, digamos, vinculando precisamente a las personas para las que se trabaja, y ahí hicimos todo un estudio de, a través de sus servicios o de los servicios que prestan a sus asociados, cómo ellos están contribuyendo a la
digamos, a la implementación transversal o a la incorporación transversal de los derechos de las personas con discapacidad, fijándonos mucho además en la Convención Internacional de Naciones Unidas, ¿no? O sea, que nosotros lo hacemos de manera directa mediante nuestros proyectos y en los procesos en los que acompañamos a otras organizaciones a que hagan sus trabajos también, ¿no? Súper, perfecto. Y Pilar, cuéntanos tú. Bueno, como les dije, yo trabajo en el PNUD de Chile y como tal tenemos nuestra misión finalmente es integrar, ser un rol de integrador de la Agenda 2030 y los ODS, y en ese sentido internamente tenemos, claro, lógicas de trabajo que promovemos constantemente procesos de igualdad de género, de lógicas de cuidado, trabajo decente, etc. De hecho, este año nos ganamos el Gender Seal, como el Gold Gender Seal, que como oficina, en el fondo que demuestra un poco que somos una oficina que ha transversalizado la igualdad de género en su oficina, pero al mismo tiempo, como cuenta Mar, tenemos proyectos con diferentes contrapartes que finalmente lo que hacen es tratar de posicionar los ODS y acelerar las transformaciones para el desarrollo sostenible, y ahí trabajamos con el gobierno, por ejemplo, asesoramos al Consejo para la Implementación de la Agenda 2030 que tiene Chile, que es el consejo que finalmente reporta y hace informes nacionales voluntarios a la Asamblea General, y ahí los apoyamos en generar mecanismos de participación con grupos específicos para poder reportar, levantar, sistematizar iniciativas que están pasando para poder reportar hacia afuera. Otro ejemplo que es muy interesante es todo el nivel de como asesoramiento que tenemos como oficina a los procesos legislativos que pasan en Chile. No sé si sabrán, pero Chile este año vamos a construir y a elaborar una nueva constitución, la cual será la primera en el mundo con paridad de género, asegurada post votación, por lo tanto, y ahí tuvimos un rol súper importante en la asistencia técnica, en los grupos de discusión del Poder Legislativo para incorporar lógicas de igualdad de género en esto. Y así hay varios ejemplos. Yo creo que últimamente también un ejemplo interesante fue nuestro rol en el levantamiento de información para poder medir cómo la pandemia había estado afectando a las poblaciones más vulnerables. Hicimos la encuesta social COVID junto al Instituto Nacional de Estadísticas y junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y ahí principalmente hicimos dos o tres levantamientos que permitieron insumar al Estado para poder tomar decisiones focalizadas, rápidas y ágiles, y uno de los resultados ahí principales también fue entender que las mujeres no están volviendo al mercado laboral y por lo tanto se tienen que generar ciertas estrategias para poder acelerar esa incorporación, tales como bonos específicos para las labores de cuidado, cosas así que se han ido desarrollando en Chile producto de la pandemia. Entonces yo creo que va un poco por ahí, trabajamos harto con el Estado, estamos ampliando nuestro trabajo hacia el sector privado, de hecho hoy lanzamos un informe de inversión de impacto porque ahí hay todo un mundo que finalmente no es que el sector privado tenga, o sea, tiene que sumarse porque finalmente ellos son un actor relevante tanto en la movilización de recursos como en la generación de recursos, y cómo funcionan y cómo operan es importante para acelerar las transformaciones necesarias. Así que estamos con harto trabajo, pero muy interesante porque está bien distribuido en sector privado, sociedad civil, Estado, pero eso. Súper, pues de verdad, muchas gracias por todos sus aportes. Yo sé que el tiempo se nos queda corto para hablar de este tema que nos podría dar días, literalmente, pero me gustaría pasar un poco a las preguntas. Teníamos varias preguntas por acá en el chat. Una de ellas hablaba, bueno, Juan Fernando Rivera nos ponía, es sabido que la academia debería tener una participación muy activa en muchas de las metas e indicadores globales de los ODS. Desde sus países se han establecido mecanismos de articulación y participación decidida desde la academia. ¿Tienen referencias de estos mecanismos en otras latitudes también? No sé quién quiere arrancar con la pregunta.
Sí, yo, digamos, para dar una información más detallada sí tendría que elaborarla un poco más, pero sí soy consciente de que en España, por ejemplo, las universidades, sí hay varias universidades muy involucradas en la difusión y en la, digamos, incorporación en sus actividades de la sensibilización o del el debate, la reflexión, precisamente la reflexión, digamos, la reflexión para la acción, ¿no? No solo la reflexión, sino la reflexión para la acción, que se puede hacer desde la academia para, en el sentido también de lo que decíamos antes, pues investigaciones que luego puedan acabar en acciones concretas o iniciativas que salen desde las propias universidades y que son implementadas directamente. Así es que mi respuesta es sí, y mi compromiso como luego pasaré también algunas notitas con algunas herramientas, pues a pasar un poco de una información más concreta sobre eso. Súper. No sé si Pilar y Mónica quieren agregar algo. Mira, Vamos. yo lo que me gustaría agregar es que separaría la pregunta entre si efectivamente la academia tiene que reportar, o sea, esta idea de que la academia tiene que reportar a las metas e indicadores globales. Yo creo que volvería a lo que conversamos antes, que efectivamente los actores y las instituciones se tienen que autogestionar y generar sus indicadores y formas de contribución. O sea, yo no sé si recuerdo como que hayan indicadores concretos, en el fondo, a nivel de ODS globales para la academia. Lo que sí, de ahí una reflexión personal, pero en el fondo la academia podría, o sea, tiene, como mencionaba Mar, un rol fundamental en la sensibilización y transversalizar los ODS en el fondo, desde sus currículum hasta hacia generar estos mismos espacios que estamos teniendo hoy día, en el fondo, para motivar tipos de iniciativas o investigaciones que vayan en esta línea. Pero ahí también hay una reflexión personal con el caso chileno, que, por ejemplo, actualmente la academia tuvo un rol clave en el contexto que estamos viviendo hoy, principalmente con el tema de la vacunación COVID en Chile. La academia tuvo un rol importantísimo tanto en la gestión de convenios con otros países y con laboratorios, que finalmente eso era algo que no estaba incorporado, por ejemplo, en la Agenda 2030, nadie se lo hubiese imaginado, pero finalmente es algo que es imposible medir o dimensionar el aporte que finalmente fue ese espacio de contribución, de colaboración, de poner el bienestar, y al final se unieron muchas universidades, tanto en ejercicios técnicos, ejercicios de experimento, como conversaciones con otras partes que posibilitaron un muy buen ejercicio al menos de vacunación en Chile. Entonces, yo creo que ahí como que hay que separar un poco en qué medida uno contribuye directamente como al set de metas e indicadores versus cómo las propias acciones que hacen las academias finalmente están acelerando y posibilitando transformaciones que son y que mejoran el bienestar de las personas. Súper, súper. Tenemos a Juan que tenía en la mano. ¿Quieres agregar algo, Mónica? Perdóname, no te dejé hablar, ¿no? Fue algo muy puntual. Me gustaría tener mejores noticias respecto a la situación de Paraguay respecto al involucramiento de la academia per se, pero sí me viene a la mente que muy recientemente lo que es la Comisión ODS aquí en Paraguay habilitó el proceso de una maestría, esperando que los datos de esta maestría luego conformen un observatorio de los ODS aquí en la Universidad Nacional de Asunción, que de alguna manera como que ayuda a generar este ejercicio de visibilizar, de sistematizar, de analizar cómo se van moviendo los ODS, inclusive poder permearlo adentro de la Universidad Nacional y dentro de las distintas carreras. Me parece una iniciativa interesante. Desconozco sinceramente si este observatorio de los ODS, que sé que existe en otros países, funciona de la misma manera en otros lugares. Es realmente una iniciativa muy incipiente, pero ojalá que aquí a unos años podamos tener algunas contribuciones interesantes de parte de este espacio. Solo eso. Solo eso conozco hasta ahora, si les soy sincera. No, súper. Ahí de paso hago la cuña antes, Juan, de darte la palabra para tu pregunta. Andrés también Andrés Echeverry nos pone en el chat un caso, entonces quienes quieran sumar casos
lo pueden hacer también por el chat y compartir sus comentarios. En Colombia particularmente tenemos un centro también de un observatorio de objetivos de desarrollo sostenible que es con varias alianzas y lo lidera también la Universidad de los Andes. Ahí encuentran información muy, muy interesante también. Y Juan, ahora sí te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Buenas tardes a todas las personas presentes. Agradezco pues este evento muy pertinente para nuestros tiempos. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente existe, ya sea de forma individual, institucional o digamos a través de organizaciones, iniciativas en donde ya están poniendo a funcionar, digamos, soluciones tecnológicas para todo este tema de ver de manera efectiva cómo se están, digamos, cerrando la brecha de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no un observatorio, sí, sí es un observatorio, pero más allá de ver el observatorio desde una manera muy institucional y académica o incluso gubernamental, lo pregunto más desde la sociedad civil. ¿Han ustedes de pronto han tenido, no sé, una vigilancia, ya sea social o tecnológica, para este tipo de temas? Uno. Y la segunda es, en caso tal de que existan ese tipo de plataformas, ¿en dónde podríamos encontrarlas y verlas? Ahora, el contexto. Yo tengo una plataforma que se llama Civic Mind, la cual pues voy a poner en el chat para compartirlos con todas las personas, con la cual podemos hacer, digamos, en síntesis el tema de articulación y pasar a la acción. ¿Por qué razón? En 2014, cuando hubo el Foro Urbano Mundial, lo que nos dimos cuenta fue que todos los actores estábamos sobrediagnosticados, ¿cierto? Y bueno, encontramos unas rutas, unos mapas, que fueron los ODS, la norma ISO 37120, cualquier cantidad, pues, de documentos sobre sostenibilidad e indicadores de toda clase a nivel mundial. Sin embargo, nos remitimos en este caso a los ODS. Y ahorita el tema, como ustedes han dicho y lo han repetido una y otra vez, el tema clave es articulación y pasar a la acción. Estas plataformas o estas soluciones tecnológicas que ustedes puedan encontrar en el radar, pongo la mía a consideración, servirían para estas nuevas realidades. O sea, no solamente el tema del COVID, sino que, como ustedes mencionaron o han mencionado en todos los capítulos, ya tenemos la posibilidad de incluir a las personas a través de estos medios y hacer participación efectiva, lo cual era muy difícil antes porque primero pues no había tanta conciencia y segundo, reunir a toda la gente, concientizarla, sensibilizarla, hacer que las personas permanecieran motivadas en el tiempo era algo muy complejo. Pero ahora las plataformas con tareas pequeñas, project managers que digamos utilizan más agilismo, personas que tienen información más resumida, sucinta y motivadora para llevar soluciones a los territorios de manera puntual de la gente, ha hecho que varias personas se sumen, pero todos se quejan de lo mismo, no hay articulación o hay experiencias que duran 3, 4, 6 meses y no continúan en el tiempo. Entonces serían esas dos preguntas. Primero, ¿hay vigilancia en este tipo de plataformas? Segundo, si las hay, ¿son libres? ¿Quiénes las lideran? Gracias. Súper, muchas gracias Juan por toda tu intervención. No sé a quién le gustaría arrancar respondiendo. Yo muy escueta, no conozco, no tengo capacidad para responder, porque estoy entendiendo que Juan pregunta por plataformas que de manera articulada estén recogiendo información sobre avances en los ODS y que estén también promoviendo, digamos, esos espacios de articulación. Esa era, digamos, la pregunta y también el contexto que nos da. Mónica, Pilar, no sé si tienen algo para agregar. Por mi parte, yo creo que existen ciertos como páginas web o plataformas que lo que hacen es
revisar el avance en ciertos indicadores e ir comparando Ujú. países y en el fondo ir viendo Ujú. cómo se va avanzando. En Chile en particular, por ejemplo, nosotros hemos tratado de impulsar constantemente esta idea de generar una plataforma que sea nacional. O sea, en el fondo, cada uno de los sectores finalmente trata de poder visibilizar sus avances. Pero finalmente la articulación es que haya alguien o que haya alguna institución que a mi parecer, o desde en el fondo desde el trabajo que nosotros hacemos, debiese estar potenciado desde el Estado, porque finalmente el Estado es aquel que se compromete para avanzar en ciertos objetivos y que desde, en el fondo, desde este Consejo para la implementación de la agenda, en el caso de Chile, se debiesen generar esos espacios de articulación y de poder identificar, bueno, desde el sector privado se está haciendo esto y estoy moviendo tales ODS desde el sector, desde la sociedad civil, desde las fundaciones, desde los organismos territoriales, se está haciendo esto a nivel subnacional, desde la academia, por ejemplo, se está avanzando en esto, pero al menos en mi experiencia ha sido muy complejo poder avanzar en este tipo de articulaciones. Yo creo que seguimos un poco trabajando en silos y cada uno quiere mostrar finalmente lo que está haciendo, pero yo tampoco he visto plataformas, al menos en Chile, sí hay espacios globales como de avance a nivel nacional, Ujú. pero finalmente es cómo avanzan las metas e indicadores a nivel nacional. Súper. Ahí, Juan, un poco frente a tu pregunta de soluciones tecnológicas. Mira, yo sé, cada observatorio, por ejemplo, el de la Universidad de los Andes tiene su propia solución y ellos manejan unos indicadores y unas métricas. El DNP acá en Colombia está sacando una, pero falta más que una solución, es cómo logramos integrar los datos de todos los actores. Porque las soluciones, pues yo creo que ya ha habido avances y si nos sentamos a decir hay que pensar en una solución tecnológica a nivel de software, bueno, hardware y todos estos temas que seguro no conocemos nosotras tan de fondo, existe y salen los expertos. Es cómo logramos articular para llamar a la acción, que es al final lo que tú dices, ¿no? Y generar una movilización en la ciudadanía. WWF, por ejemplo, tiene una experiencia con una plataforma que se llama Generación 10, que es como un Facebook más de estos adultos más jóvenes en donde pone convocatorias, publica, la gente hace como, pero todo muy en relación a temas muy ambientales. Entonces buscamos llamar a la acción, pero falta integración y espero ahí poder sumar un poco a tu pregunta y no sé, Moni, si tú también quieres decir, adicionar algo. Estaba buscando la plataforma para pasarla acá en el chat. Mucho de mi análisis, en realidad, siendo sincera, tiene que ver con que la información sea comparable por grado de profundización. Creo que existen muchas plataformas que hoy permiten clasificar las iniciativas, las cosas por ODS, pero difícilmente lo hagan por metas, objetivos o indicadores. Ahí es donde se vuelve bastante más complejo y hay un trabajo muy fino que llevar adelante. Sí creo que hay bastantes plataformas que hoy como que te inspiran acciones en torno a los 17 ODS y permiten esta clasificación básica. Hay una que me parece interesante de analizarla un poco más a profundidad, que es la que estaba buscando. Se hizo un proyecto en Paraguay que básicamente analizaba las políticas públicas que iban saliendo en torno a los ODS. Entonces, uno tiene esta clasificación de qué tipo de políticas públicas van surgiendo en torno a cada uno, de qué partidos políticos vienen, etcétera. Y me parece un ejercicio interesante para llevarlo a cabo en algún espacio académico también para poder profundizarlo, pero no me viene a la mente alguno que sí permita este grado de comparación o agregación de información en un nivel mucho más específico que sí este reporte nacional o subnacional, siendo sincera. Total. Dana, total. yo quiero agregar algo que muy interesante lo que dice Juan en el chat, que dice, existen muchos sistemas de información, pero ¿quiénes las usan? ¿Quiénes aportan? Los datos son reales. Y ahí yo creo que hay un temazo, como dice Mar, en el sentido de que lo que yo trataba de decir antes, que en general el foco está puesto en lanzar la plataforma, pero finalmente cómo se llena eso no funciona mucho, porque al final uno está tratando de salir con algo, pero la estrategia, y ahí nosotros hemos tratado de asesorar también al gobierno para que cuando haga esto
que está pensando en hacerlo finalmente, necesita una estrategia de comunicación y de ir a los terrenos, a las localidades, a levantar esos datos finalmente, a levantar y poblar estas plataformas de tal forma de que sean efectivamente contundentes y que den información importante, porque finalmente pasa mucho eso que uno ve, pero finalmente se mete al microdato y hay poca información, hay poco dato. Total, tal cual. Y algo adicional que él dice es cómo habilitar la información, cómo realizar hackatones, actividades que congreguen diversos actores. De verdad, Juan, que tus aportes muy, muy valiosos, porque ahí hay un reto muy grande. Tal vez ha avanzado un poco la empresa privada, yo diría que son quienes más han avanzado en cómo estandarizar y reportar con estos reportes estandarizados del GRI, pero se queda muy corto a empresas grandes, y un país como Colombia, no sé las particularidades de los otros territorios, está 80%, un poco más del 80% hecho de pequeñas y medianas empresas, y todavía para ellas esto también es un mundo muy, muy nuevo. Yo creo que vamos a dar pie a una última pregunta, porque no quiero robarles mucho tiempo, sobre todo a Mar, que allá ya son como las medianoche, un poco casi. Pero nos pregunta Carlos López, ¿hasta qué punto involucramos o involucrar a los menores de edad en la consecución de los ODS? Pilar, veo que asientes, entonces Sí. dale, arranca. Es que muy interesante, porque bueno, dentro de las cosas que nosotros hacemos, yo lidero un proyecto que trabaja con la Subsecretaría de la Niñez en Chile, y hemos trabajado en varias cosas con niños, y ahí les puedo compartir una iniciativa muy interesante, que se llama Yo Opino, es mi derecho, y nosotros lo que hicimos fue generar una estrategia de participación masiva en las escuelas de Chile. Participaron alrededor de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que finalmente en el espacio escolar generaban discusiones al interior del curso y deliberaban sobre cuáles son aquellos ODS más prioritarios para su entorno y cuáles son acciones concretas que se pueden avanzar tanto en la escuela como pedirle a la autoridad en el fondo que avance desarrollando ciertas acciones. Y de hecho ese fue un ejemplo súper lindo, muy enriquecedor, y presentamos ese ejemplo y esa metodología en la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2018, si no me equivoco, 2017-2018. Y fue súper interesante porque la Agenda 2030 en esa instancia estaba recién partiendo, estaba en sus etapas iniciales, y parte de lo que todos nos preguntábamos era finalmente qué opina la generación que va a tener que seguir con la posta en el fondo en esta agenda de desarrollo, cuáles son las prioridades que ellos ven, y por supuesto en el fondo cuál es la posibilidad de incorporar a niños, niñas y adolescentes que en general son bien dejados atrás en su opinión. Y este ejercicio fue súper interesante porque logramos una participación desde niños de 5 años hasta 18 años, con metodología diferente, con uso de harta ilustración, con moderación de profesores y profesoras. Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo. Los niños y niñas tienen que ser incorporados, por supuesto, en la participación, en la opinión, en el fondo de lo que les afecta. Así que yo creo que hay ejemplos interesantes para poder incorporarlos. Súper, súper. No sé si Mónica o Mar quieren agregar algo a esa última pregunta. Sí, yo sí, simplemente creo que es incuestionable, o sea, porque al final estamos diciéndolo todo el tiempo y es así, la Agenda 2030 es una agenda de derechos y los derechos humanos son una cosa de todos. Y digamos que sensibilizar o introducir o hacer comprender a los niños desde edades tempranas en, digamos, lo que es una cosa natural en la relación de unos con otros, ¿no? Mis derechos, tus derechos, esto es una forma de relacionarnos y, digamos, no sé si es tanto involucrar... Es involucrarles de otra manera, ¿no? Que es involucrarles desde el conocimiento de sus derechos y de los derechos de los demás y de la convivencia y del respeto y
de las lógicas de relacionamiento, que probablemente también pues eso puede contribuir a que cuando, digamos, tengan que tomar decisiones como niños y como adultos, o opinar, como decía Pilar, efectivamente, sobre cuáles son las cuestiones más prioritarias, lo hagan desde ese conocimiento. Súper, perfecto. Bueno, pues... Perdón, lo último. Dale. No, es que para complementar ese ejercicio que fue súper interesante, porque además que este ejercicio fue liderado finalmente, bueno, por el PNUD, pero con el Ministerio de Educación y con el Consejo de la Infancia, que se llamaba en su momento, hoy Subsecretaría de la Niñez, pero finalmente los resultados de ese informe, porque el problema general es que la lógica de participación y de involucramiento de niños, niñas y adolescentes no debiese quedarse solo en pedir la opinión, sino que si yo pido la opinión, finalmente tengo que hacer algo con esos resultados y que sea una participación efectiva y vinculante. Y por lo tanto, los resultados de ese ejercicio fueron un insumo clave para la estrategia, para el plan de desarrollo de niños, niñas y adolescentes que se hace acá en Chile, que es un plan de acción. Entonces se consideraron los resultados y las opiniones y las priorizaciones de los niños, niñas y adolescentes en políticas públicas específicas. Entonces yo creo que fue un ejercicio súper interesante. Fue vinculante. Súper, súper. Pues muchísimas gracias a ustedes de verdad por compartir todos estos aprendizajes que han tenido a través de su carrera, a todas las personas que asistieron al panel y participaron activamente. Y le voy a entregar, pues gracias nuevamente a Sebastián y a la universidad por extendernos esta invitación, y ahí le entrego la palabra a Sebastián para que haga el cierre y les pueda hacer unos recorderis de preguntas que están haciendo de las memorias, del diplomado, de los cursos. Exacto, Dana, muchas gracias. Dana, qué moderadora de lujo, mil y mil gracias, ¿cierto, Omar, Pilar, Mónica? ¿Les gustó, Dana? Sí, me ha gustado el espacio, muy agradable. Listo, no, antes de irnos, cositas básicas, a las 4, no solo a Mar, a Pilar, a Mónica, sino también Dana, las que quieran compartir sus datos por el chat, su correo, están invitadas a hacerlos, porque la intención de estos espacios también es generar conexiones, ¿cierto? Entonces, si nos quieren compartir sus datos, muchas gracias, el público lo va a agradecer. Por el chat bueno, por cualquiera de los dos, ¿cierto? Igual pues si me lo aprueban, para compartirles a todos los que no sepan, lo he manifestado durante todo el día. Cada una de las actividades les van a mandar un correo con las memorias del evento, con tanto video como relatoría, pero también recuerden que las invitadas nos van a compartir unas herramientas o bibliografías, nos van a dejar algo más, un plus, un extra, y nosotros se los vamos a hacer compartir. Entonces, no creen ellas que ya se van a descansar, obviamente. Mar, tenemos trabajo. Sí, no, Mar ya es justo porque ya son las 12 allá, pero por favor. Mañana les hablaré para que nos compartan esas herramientas y poder construir ese correo y que ustedes lo puedan pues aprovechar al máximo. Para los que nos están preguntando sobre las memorias también de los ciclos, los que no han recibido las memorias del tercero, tranquilos, estamos trabajando en ellas, pero les va a llegar. Agradecer mucho a Jota y a Juan Fernando, que también hicieron posible este ciclo, y Juan Fernando no nos pudo acompañar, que nos venía acompañando en los otros 3 espacios, pero han estado muy presentes y ellos hacen parte de esta estrategia. Les quiero adelantar algo que para mí es muy especial. Nosotros tenemos 4 circuitos de innovación en el año, uno cada trimestre. El próximo, que sería a finales de mayo, junio, estamos trabajando en una estrategia que para mí es muy bonita, y es que nosotros, como ven aquí, invitamos a Mar, a Pilar, a Mónica, representantes de organizaciones, fundaciones del PNUD, pero en ese circuito los protagonistas van a ser las comunidades, líderes de las comunidades, porque finalmente estamos hablando de innovación social y no hay innovación social, y eso creo que quedó muy claro pues el día de hoy a partir de los diferentes espacios. No hay innovación social sin la comunidad, y ahí las comunidades nos van a hablar también de su rol, de los temas de apropiación. Ellos van a ser totalmente los protagonistas. Va a ser un espacio muy especial que ya estamos montando. Vamos a tener invitados también de estas comunidades de otros países, así que pónganle ganas, téngannos fe y seguro va a salir un espacio muy, pero muy especial.
a Mar, a Pilar, a Mónica, Dana, muchas, pero muchas gracias por su buena disposición, por conectarse con nosotros. Acá ustedes saben que desde Medellín, Colombia, tienen a unos aliados más desde la División de Innovación, y a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias. Por supuesto, mañana también les enviaremos toda la información de los cursos y el diplomado para los que se quieran inscribir, y también les compartí mi correo y mi número celular para que pues también quedemos en contacto para lo que necesitan. Ya saben que un servidor más. De verdad quedamos por finalizado y nos vamos a descansar este ciclo durante el mes de marzo de los ODS, y también el día de hoy toda la estrategia que tuvimos sobre el circuito de innovación. Gracias a todos los que lo hicieron posible, a María Paz, a James, al equipo de fomento, a todos, a Juan Diego. De verdad, niñas, no, ya nos vamos a descansar. Mil gracias, mil gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias. gracias, un Cuídense gusto, de mucho. verdad. Chao. Cuídense Chao. mucho. Chao, chao.